Del profeta Daniel, capítulo 5, y vamos a leer versículos del 1 al 6. Daniel, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encarado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por lo que hemos cantado, porque te hemos adorado. Tú eres nuestro Dios y hemos traído nuestro corazón ante ti para que tú lo habites, para que tú lo tomes, para que tú, Señor, lo hagas funcionar para ti. Gracias te damos, Señor, por esta lectura y por el mensaje que hay en ella. Por eso oramos, dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Queremos, hermanos, en esta oportunidad poner por título a esta palabra, a esta meditación el día de hoy: no bebas en la copa equivocada. No bebas en la copa equivocada. Sabes que la copa desde la antigüedad llegó a ser un instrumento o un utensilio donde las personas no solo bebían, sino que llegaban también a las grandes cenas, los grandes compromisos, pues entonces brindaban, se deseaban, y todavía hoy se hace. Se desean los buenos deseos, se echan aquí si el champán es del año no sé cuánto, si el ron es de no sé cuánto, es decir, que siempre la copa llegó a ser un símbolo, se convirtió en un símbolo, en algunos lugares hasta sagrado, ¿verdad? Y no faltaba en la casa de Jehová el Señor desde los días de aquel rey que había pedido al Señor que le diera algunos años más de vida, y dice que él, de una manera despreocupado, irresponsable, dejó que algunos de aquellos soldados, de aquellos dirigentes del rey Nabucodonosor, que fueron a visitarlo porque sabían que él había estado enfermo, y dice la palabra que cuando ellos llegaron allí a visitar a este rey, dice que él los dejó entrar a la casa de Jehová, y dice que le mostró todos estos utensilios que eran de oro y de plata. Eran muy exquisitos, estaban consagrados para servir al Señor. Entonces, hermanos, pasando el tiempo, dice que Nabucodonosor tomó Jerusalén, y lo primero que hicieron fue ir al templo y tomar todos aquellos utensilios de oro, de plata, que habían sido dedicados a adorar al Señor. Ellos habían sido consagrados para el Señor. Entonces fue una imprudencia de este rey en enseñar los tesoros de Jehová. Imagínense que usted meta al ladrón en su casa, le diga: mira, esta es el pin de la caja fuerte, aquí mira todo mi dinero, mira todas mis joyas. Y entonces es un acto de irresponsabilidad. Y entonces pues ellos vinieron y tomaron todo por la fuerza y lo llevaron a Babilonia.
y lo tenían en los tesoros del rey de Nabucodonosor. Nabucodonosor, a pesar de que fue el que invadió Jerusalén y se llevó estos tesoros, Nabucodonosor nunca los usó. Y en el capítulo anterior estaba Nabucodonosor, que era el padre de Belsasar, reconociendo que había un Dios sobre todos los dioses, que era el Dios de los judíos, de los hebreos. Sin embargo, este hijo, que debió observar la manera en la que Dios trató a su padre, y cómo, a pesar de que Dios había levantado a Nabucodonosor de aquella enfermedad a donde había sido él castigado por ser rebelde ante Dios, cuando él dijo: no es esta la gran Babilonia que yo construí, ahí mismo la ira de Dios fue sobre él, y él padeció una enfermedad que padecen muchas personas que tienen problemas de trastorno psicológico, personas que se consideran que son una vaca o que son un buey, y eso se llama boantropía. Es una enfermedad que los psicólogos definen. Hay personas que sufren ese trastorno psicológico y se cree que son una bestia. Bueno, eso lo padeció por el dictamen de Dios, y Nabucodonosor sufrió ese hasta el día en que él reconoció que hay un Dios en los cielos a quien le da el trono y a quien se lo quita cuando él quiere. Es decir, que Nabucodonosor había vivido 7 años, dice, comiendo la hierba del campo, le crecieron las uñas que parecían garras, le creció el pelo que parecía una bestia más del campo, porque padeció de ese trastorno psicológico. Entonces, Dios, cuando él levantó la vista y él reconoció a Dios, entonces Dios le devolvió su mente. Hay otras personas hoy, tú no has visto lo que es la ideología, estas ideologías modernas que hay hoy, que hay personas que se sienten perros y empiezan a ladrar y salen ladrando, otros que se creen ovejas y se visten de ovejas y salen en 2 patitas, y hay una serie de enfermedades que son demoníacas. La homosexualidad es cuestión que tiene que ver con estos trastornos que tienen una base espiritual, y eso lo vemos hoy, pero ya nos damos cuenta que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno tan antiguo como el hombre. Entonces, hay un problema que se adiciona. Dice que Belsasar, lejos de reconocer al Dios que está sobre los dioses, como lo hizo Nabucodonosor, fíjense que el último versículo dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces el hijo no quiso escuchar esta palabra de su padre Nabucodonosor y siguió en el estilo de vida pagano, retomó el camino viejo de su papá, y dice que aquella gran fiesta, que era una fiesta que eran orgías sexuales, orgías de adoración a demonios, porque era un sistema pagano donde se invocaban los dioses. Nosotros muchas veces leemos eso y nos quedamos en la lectura, pero si tú vas a un análisis realmente de lo que hay detrás de eso, había ahí invocación a demonios. Eran dioses que representaban diversas religiones, y en cada una de esas diversas religiones habían diferentes rituales. Acuérdense que era un imperio. Ese imperio tenía dominado muchísimos países, muchísimas culturas, muchísimos dioses, muchísimas maneras de expresar sus cultos a los demonios, y todo era como una convención demoníaca. No era solamente un ritual, no era solamente una fiesta para tomar y emborracharse, sino que era un evento en el que el rey mostraba su poder, el rey mostraba su autoridad, el rey mostraba inclusive su benevolencia con sus siervos. Es decir, que ahí había, como sucede hoy también, muchas veces los grandes políticos, tú los ves con su muy buen cuello y corbata, y tú los ves tomando decisiones en el Congreso, y los ves tomando decisiones en lugares públicos, en lugares donde se toman decisiones legales,
pero ellos también tienen sus fiestas, tienen su herejía, invocan sus dioses, invocan sus cultos, y el mundo está cada día siendo arrastrado por Satanás hacia esa manera de expresar su credo. Entonces aquí estaba Belsasar en su mejor momento. Tenía a todos sus príncipes, dice que tenía a todas sus mujeres, tenía a todas sus concubinas, es decir que él estaba sentado en el trono y él se creía Dios, porque todo de él hacia abajo lo adoraba, le rendía pleitesía y todos estaban allí bajo su regazo. Dice Belsasar, con el gusto, dice, el rey Belsasar hizo gran banquete. Ese gran banquete es esas orgías, dice, a 1000 de sus príncipes. Tremenda fiesta, ¿verdad? 1000 de sus príncipes comiendo, dice, tomando, dice, y en presencia de los 1000 bebía vino. Quiere decir que el primer borracho, el primer sinvergüenza allí era él, tomando vino delante de la gente, y comenzó a alegrarse. Comenzó todo el que tomó vino de una manera grande, comienza a salirse comienza a descontrolarse, y entonces parece que él tenía en su mente guardado que estaba por encima inclusive de su padre en cuanto a poder, en cuanto a reconocimiento, y comenzó a incubar en su mente la idea de pasar un poco más allá. Si aquí están todos mis príncipes, que muchos de estos príncipes representan diferentes dioses, representan diferentes religiones, y todos están aquí ante mí, disfrutando de mi bondad, porque les estoy dando comida, les estoy dando bebida. Aquí falta alguien, aquí falta otro Dios, aquí falta alguien que tiene que humillarse delante de mí, aquí falta alguien que tiene que proveer para mí obediencia y humillación, y ese es el Dios de los caldeos. El pensamiento más profundo, más monstruoso y más satánico de Belsasar fue ese. O sea que el hecho de traer los utensilios de la casa de Jehová va mucho más allá del hecho en sí, sino de lo que representaba el hecho como tal. Es decir, que él quería traer los utensilios y con ellos dar un mensaje de que aún el Dios de los hebreos estaba allí en aquella congregación rindiéndole a él pleitesía. No me importa mi padre, mi padre, pero yo soy yo, y aquí mira, lo tengo todo debajo de mis pies. Eso, hermano, muchas veces está sucediendo hoy con todo este tipo de cultura. Ustedes vieron lo que pasó en las Olimpiadas, de la manera en la que se han burlado del Señor, la manera en la que han blasfemado contra el Señor. La Biblia dice en la carta a los Gálatas, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso va con todo el mundo, eso va con nosotros también. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a recoger. Si sembramos olvido de Dios, si sembramos lo que sea contra Dios, vamos a recibir la consecuencia de esa maldad. Y dice aquí, amados hermanos, de una manera tan impresionante, dice que con el gusto del vino lo empujó un poquito, pero es algo que ya él tenía, lo sugiere el pasaje, ¿no? Si vamos a hacer una exégesis, ya el pasaje está sugiriendo que con el gusto del vino él va a hacer lo que en su conciencia quizás no se atrevía a hacer, pero estaba en su mente. ¿Qué es lo que estaba en su mente? Traer los utensilios, ¿verdad? Las copas, traer todo aquello que los sacerdotes utilizaban para adorar a Dios. Y el hombre se metió, como decíamos ahí en Pilar, se metió en la pata de los caballos. Ahí se comenzó a ir por un camino irreversible. ¿Sabes lo que quiere ser irreversible? Cero retorno. No había retorno. Ahí va la dirección de este mundo. La dirección de este mundo, burlándose de Dios, pisoteando y tornándose sacrílegos contra las cosas santas de Dios, y ellos creen, porque el vino, el mosto, les presenta una realidad falsa de lo que están haciendo, y lo está utilizando Satanás
precisamente para irnos empujando hacia su total destrucción. Y dice aquí, hermanos, dice, con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes. ¿Quiénes son los grandes? Los representativos de esas culturas, los representativos de ese poder, ¿ven? Y dice, sus mujeres y sus concubinas, es decir, que se formó, dicho en la Biblia pinareña, se formó el relajo, ¿entiende? Dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Eso es un mensaje que está poniendo en evidencia que es un reto al Dios de esa casa. Es una evidencia que es un reto, no es un hecho inocente. Porque tú lees el pasaje y te dices, bueno, pero ¿qué culpa tiene el hombre? No, sí, es muy responsable, es muy culpable, porque él está usando los utensilios que él sabe que fueron consagrados al Dios de Israel, que sujetó a su padre y lo puso a comer hierba 7 años. Y él está haciendo un reto contra ese Dios. Todo este mundo arrogante y altivo y vengativo y que se creen que son los dueños del mundo. Hermanos, no se equivoquen. Nosotros podemos ser en esta hora, tú y yo en esta mañana, y los que nos pueden escuchar después, nosotros somos los vasos de Jehová. Nosotros somos los utensilios de Jehová, porque Jehová no habita en templo hecho de manos, sino en nuestro corazón. Nosotros somos los instrumentos que Dios puede usar para su honra y para su gloria. Y el diablo y Satanás con sus hombres fuertes, mujeres y concubinas, vamos a ver lo que va a pasar, porque ellos comenzaron a tomar en la copa equivocada. Y cuando el mundo, Satanás y los demonios quieren usarnos a nosotros en sus orgías y en sus hechos diabólicos, simplemente están tomando de la copa que está equivocada, y va a venir sobre ellos consecuencias. Por eso el Evangelio, hermano, es tan hermoso, el Evangelio es tan más maravilloso, pero es tan serio que debemos estar preparados, ¿verdad?, para ser instrumentos en la casa de Jehová. Dice aquí, bebieron vino. ¿Y qué cosa más hicieron? Dice, alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, de todo cuanto pudieran haber llevado allí, en total burla a Dios, en total burla. Entonces, mezclar los utensilios de Jehová allí era como meter a Dios en ese fanguero. Dios es santo y Dios no se mete en ningún fanguero. Y aunque nosotros vivimos en este mundo que está hecho un fango, nosotros estamos limpios. Recuerdo que hay una flor en el desierto que se llama la flor del loto. Dice que el loto es una flor que en el desierto nace, y usted sabe que el desierto tiene mucho polvo y dice que esa es una flor que sopla la flor y está limpia. Es una flor que tiene la capacidad de estar en el polvo y no se ensucia. Nosotros somos como la flor del loto, que a pesar de estar nosotros en este desierto, no nos desanimemos por el fanguero que hay a nuestro alrededor. Nosotros somos copas, vasos en las manos de Dios, y por muy cochino que esté el mundo, nos mantiene limpio, porque Él nos lavó con una sangre que es superior a la flor del loto. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces dice hermanos, que ellos estaban bebiendo y alabando a sus dioses con esos instrumentos que eran dedicados para Dios. Dice, ahora, tomar en la copa equivocada trae consecuencias, como dijimos ahorita. Dice aquí la palabra del Señor, en aquella misma hora, la fiesta estuvo andando bien hasta ese momento. ¿Se dieron cuenta? El mundo va bien, se cree que va bien pero cuando tú comienzas a tocar las cosas de Dios, dice el profeta que nosotros somos para Dios como la niña de sus ojos. Tú te puedes dar a la cabeza, puedes hacer lo que pero tú te tocas a la niña del ojo, y cómo tú reaccionas. Bueno, tocar a un hijo de Dios, tocar las cosas santas de Dios, es como meterle el dedo en los ojos a Dios. Y meterle el dedo en los ojos a Dios es, tú sabes dónde tú vas a caer. Trae consecuencias graves.
Y dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared, es decir, que estaba en un lugar que todo el mundo veía. Oiga, estaba todo el mundo contento. Usted sabe, era una orgía. Orgía significa que aquello era un desastre que mejor ni imaginarlo. Aquello era algo bárbaro, adorando a esos dioses y botándose la comida. Aquello era algo infernal. Y en el momento de mayor alegría, aquella mano salió. Y el rey veía la mano. Se le empezó a poner la cosa fea al rey. Porque el rey sabía lo que había hecho. Porque si el rey no tiene conciencia de lo que había hecho, él no tiene por qué asombrarse. ¿Qué pasó? No. Él sabía a quién había retado con sus hechos. Eso es lo que le va a pasar a Satanás y eso es lo que va a pasar al mundo y a todos los demonios y todas las personas que ahora se burlan y que están llenos del mosto, del vino, del pecado. Ellos un día van a saber cuando esa mano todopoderosa aparezca en ese vasto universo. Todo el mundo va a llorar. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios, porque aunque el mundo es una gran orgía, Él nos ha mantenido puros y limpios, y quienes nos han hecho sufrir pagarán. Y nosotros no es porque nos alegramos porque paguen, nosotros nos esforzamos para no caer en el charquero del mundo. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, Dios nos ayude a entender esta verdad. Y dice aquí, hermanos, entonces el rey se le fue el vino para los dedos de los pies. Se le quitó la borrachera un momento. Cuando él vio aquella mano saliendo, no debe haber sido una manito como la mía, debe haber sido una mano que llenó la pared de aquel imán. Ustedes se imaginan un salón donde caben más de 1000 personas. No era un lugar chiquitico, era un salón inmenso con aquellos espacios para la gente bailar y para la gente estar en sus relaciones, aquello era una cloaca grande y aquella pared, que me imagino que el rey estaría sentado en un lugar visible y estaba solo el rey, ¿no? Y el rey cuando miró aquello, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. ¿Ves? En tus pensamientos comienza el pecado y en tus pensamientos y en los míos comienza el juicio. En la mente. Si nosotros no controlamos la mente y convertimos nuestra mente en una copa que honre a Dios, en un instrumento que adore al Señor, ahí va a comenzar o la gloria o el infierno. Ahí va a comenzar el bien o el mal. Por eso comenzó ahí. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué interesante este pasaje. ¿Cuántas cosas extraordinarias tiene? Dice, entonces palideció. Quiere decir, palidecer quiere decir que casi le dio una fatiga. Se sintió flojo y se debilitaron sus lomos. Se iba casi hacia adelante. O sea que la descripción gráfica que hace sobre la condición física de aquel hombre demuestra que fue un impacto tan grande que probable que si no hubiera tenido buen corazón le hubiera dado un infarto. Y dice, y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas temblaban una contra la otra. Se acabó la fiesta. Se acabó la alegría. Cuando el rey, que era el rey, que era el bárbaro, que era el que había hecho todo como el Dios de Babilonia, ¿cómo estarían los demás? Cuando vieron que la persona que les hizo propiciación de todas esas cosas bárbaras se comenzó a sentir así, yo me imagino cómo estarían los demás. Se acabó la fiesta. El rey dijo, caballero, vengan aquí a ver esto. ¿Cómo dijo el rey? Gritó. Así que esos que ustedes ven por ahí muy guapos, que se creen los dueños del mundo, cuando aparezca el Señor se les acabó la guapería. Los únicos que no correrán, dice que correrán la gente del mundo y dirán, montes caen sobre nosotros cuando vean la señal del Hijo del Hombre. Dice, los montes no caerán sobre él. Dice que es el día terrible de Jehová. Es el día horrible del Señor.
huirán y no encontrarán dónde esconderse. Pero nosotros que lo esperamos, le miraremos y le honraremos y le adoraremos. ¿Cuánto esperamos ese día? Porque nosotros somos las copas que servimos al Señor. Nosotros somos los que estamos bebiendo de la copa que agrada al Señor. Y dice aquí este pasaje, para no alargar más por cuestión del tiempo, solamente leerlo para que vean que todo tiene consecuencias. El rey gritó a gran voz que hicieran venir a los magos, a los caldeos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. A esa hora, a buscar quién puede aclarar la situación, a correr liberales del perico, como decían allá en la tierra. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. El rey comenzó a darse cuenta que tocó un lugar que no debe haber tocado. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, no lo podían creer. ¿Qué situación? Después de una gran batalla, de una gran fiesta, el mundo viene borracho, el mundo viene con el mosto del vino del pecado y se creen todas esas cosas que están haciendo. Le cambian a los niños el sexo sin el consentimiento. ¿Ustedes saben lo que hicieron en California? El gobernador de California firmó una ley de que un niño no tiene que pedirle permiso a su papá para cambiarse el sexo. Un niño de 7 años me dice, yo ahora me siento mujer. Un niño de 7 años, y van al médico y le cortan eso y lo hacen hembra, y tienen que hormonarlo toda su vida, hormona. Ustedes saben que para eso, en suicidio, en desgracia. Eso tiene consecuencias, hermanos. El mundo está llenando la olla a un punto que está por explotar. Pero nosotros estamos agarrados en eso. La palabra de Dios se cumple y nosotros estamos agarrados en él. Las atrocidades que el hombre ha cometido en este mundo no han pasado por alto a los ojos de Dios. Todas están ahí hasta que aparezca la mano. Y todos ellos que son los dueños, porque tienen el poder político, tienen el poder tecnológico, tienen el poder económico, tienen el poder militar, tienen la prensa, lo tienen todo, creen que son los dueños del mundo, y Satanás les ha hecho ver a ellos que es así. Pero lo que ellos no saben es que un día va a aparecer, en el momento de mayor éxtasis, en el momento de mayor alegría y satisfacción aparente, aparecerá la señal que detendrá toda infamia. Así que, hermanos, proclamemos este mensaje a los 4 vientos, que Dios ama nuestras vidas. Dios ama a tu familia, Dios ama al mundo. Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento para que todos sean salvos. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra a otras personas. Y dice que salió aquella mujer del rey, dijo: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará su interpretación. Quiere decir que nosotros tenemos el espíritu de Daniel. Nosotros tenemos la revelación de la palabra que Dios le dio a Daniel. Y aun como está el mundo, no nos acongojemos, sino sigamos siendo instrumentos en las manos de Dios. ¿Cómo terminó la historia, hermanos? Allí al final de este capítulo dice que Daniel leyó aquellas palabras, porque la mano no solo salió, la mano escribió una sentencia. El rey todavía muriéndose, hermano, Dice que entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Men Mene Tekel Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino
y le ha puesto fin. Se te acabó la Porque fiesta. son una balanza y allá. Se te acabó la fiesta, Belsasar. ¿Dónde ahora vas a sentir placer tu vida? En las concubinas, en las mujeres, en el vino, en tu idolatría, en tu paganismo, en tu desobediencia a Dios. Se acabó toda la fiesta. Y no termina y dice: esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa, eso significa mene. Pesado ha sido en balanza y fue hallado falto. Quiere decir que el hombre no calificaba. Cuando Dios lo puso en su mano, era la paja de un arroz que lo soplas con el viento. Pérez dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Fue tal la imprudencia de este hombre en tocar las cosas sagradas de Dios, que mira el punto a donde llegó. Han sido tan tontos los que han tocado a los hijos de Dios, que su final no va a ser muy diferente a él. Y dice aquí: entonces mandó Belsasar a vestir, y aquella misma noche, en versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Qué le parece? Se le acabó la fiesta, y de qué manera. Así va a ser el final de la historia. Solo quedarán aquellos que tienen el Espíritu de Dios, como lo tenía Daniel. Y solo prevalecerán aquellos que hemos confiado en el Señor y nos hemos mantenido santificados como instrumentos que solo pueden ser usados en el servicio a Dios y no en el servicio a los paganos. Que seamos esos cristianos nosotros en este día y podamos salir de aquí en esta mañana diciéndole: Señor, yo quiero beber de la copa, pero no de la copa equivocada. Por eso el Señor dijo allí en el libro, se me queda mucho tema, pero no vamos a, dice en 2 Corintios, capítulo 11, con esto terminamos. Les dije mal, 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De esa es la copa que debemos beber. No bebamos la copa equivocada, la copa del pecado, la copa de la lujuria, la copa de los demonios, sino bebamos de la copa que bebió el Señor y nos dio a beber a nosotros. Es la copa que representa lo que hay dentro de ella, es ese vino que representa su sangre, por la cual fuimos lavados y fuimos santificados. ¿Cuántos estamos bajo esa gracia? Así que puesto en pie, vamos a terminar cantando este